Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a la primera sesión del 2024 del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátrica de México, COPEME. Yo soy la doctora Nuria Boronat, soy el presidente actual y pues es un gusto para mí abrir las actividades académicas de este año. Siempre estamos orgullosos en COPEME de que nuestras sesiones, pues consideramos que son de alto nivel académico debido a tres factores. El primero, pues es la calidad de los ponentes y la disposición que tienen para traernos siempre información actualizada. Dos, la presencia de nuestros patrocinadores, en este caso el Laboratorio Bayer, quien está patrocinando esta sesión, quien tiene una amplia línea respiratoria y a quien le agradecemos siempre apoyar las actividades del colegio. Les mandamos un fuerte abrazo. Y número tres, la presencia de todos ustedes que se interesan en nosotros y nos preguntan y asisten a las sesiones. Para que estas sesiones tengan el doble, digamos que un doble beneficio para ustedes, que es, aparte de la actualización académica, los puntos para la recertificación, tanto para otorrinolaringología como para pediatría, como para medicina general. Recuerden ustedes que hay que asociarse con nosotros, para lo cual les voy a suplicar enviar un correo a ingreso@copeme.mx. Es muy sencillo, los trámites son muy sencillos y así ya una vez que estén asociados pueden tener el beneficio de los puntos para el consejo. El día de hoy, el tema de la sesión es uso seguro de corticosteroides sistémicos en patología rinosinusal en niños, un tema vigente y muy interesante que será impartido por el doctor José Luis Mayorga, conocido de todos nosotros, pero no por eso vamos a dejar de presentar un breve resumen curricular del doctor, quien actualmente es jefe de servicio del Departamento de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Pediatría. Él tiene una maestría y un doctorado avalados por el programa de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es profesor de este programa de Ciencias Médicas en la UNAM. Es profesor titular de la subespecialidad de otorrinolaringología pediátrica y fue el representante de México en el Guidelines International Network, y autor y coordinador de múltiples guías de práctica clínica de la especialidad, la más reciente, la de otitis media aguda, publicada en el Boletín del Hospital Infantil de México, en la cual COPEME tuvo una pequeña participación y estamos pues muy orgullosos de ellos. También es miembro fundador de este colegio y ha colaborado con múltiples instituciones académicas de prestigio en México y otros países en el desarrollo de múltiples guías de práctica clínica y programas académicos sobre medicina basada en evidencia. Le agradecemos mucho al doctor José Luis su presencia esta noche y sin más preámbulos vamos directo a la sesión. Recuerden poner sus preguntas y respuestas en la sección designada en este chat para ello, para que al final podamos contestarlas. Nos vemos en un rato. Gracias, José Luis. Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer antes que nada la presentación y la invitación de la doctora Nuria Boronat y de todo su grupo de trabajo en este comité de COPEME para estar aquí esta noche con ustedes presentando un tema que es, a mi parecer, interesante. También agradecer a nuestros amigos de Bayer que tienen mucho interés en apoyar al colegio y que siempre nos han permitido contar con su apoyo y les agradecemos bastante. Este tema a mí me parece sumamente interesante. Cuando se los propuse, estuvieron muy de acuerdo, porque a pesar de que todos usamos corticosteroides sistémicos o glucocorticoides sistémicos, como también se conocen, en una amplia variedad de patologías rinosinusales, que son obviamente de nuestra área de especialidad, pues todavía hay algunos temas respecto a la farmacología que caen en el terreno de los mitos, algunas situaciones que todavía nos preocupan y que a veces restringimos un poquito el uso de esta terapia farmacológica, haciendo que nuestros pacientes no tengan el beneficio, ¿no? A veces un poco por algunas situaciones que se han dado, como esta corticofobia que ha estado muy extendida. Afortunadamente en nuestra especialidad esto ha sido mucho menos que en otras,
pero finalmente quisimos hacer un repaso de la parte farmacológica y sobre todo de algunos criterios para usar con seguridad los glucocorticoides en niños. Hay que recordar que las patologías, sobre todo que tienen un fondo alérgico, pueden tener un impacto muy importante en la vía respiratoria. Este concepto de vía aérea unida está vigente, sin lugar a dudas, y se sostiene en el fundamento de que estas enfermedades alérgicas y sus concomitancias son mucho más frecuentes en los pacientes alérgicos que en los no alérgicos. Comparten un proceso fisiopatológico común que va a darnos, obviamente, todo este fundamento de que este epitelio respiratorio que se encuentra rodeando tanto la fosa nasal, los senos paranasales, la trompa eustaquio, el oído medio y el aparato respiratorio inferior, pues obviamente comparten esta estructura histológica y por lo tanto estas células que también pueden provocar una tormenta inflamatoria, una cascada inflamatoria muy importante. Entonces, nos vamos a enfocar un poquito en la alergia. Sin embargo, pues nosotros sabemos que en una gran cantidad de patologías hacemos un uso extendido de los glucocorticoides en población pediátrica y obviamente también en adultos, pero bueno, nos vamos a enfocar en niños. Y vamos a hablar muy someramente de la parte de la alergia, que ya todos conocemos, para hacer un poquito el preámbulo de lo que vamos a hablar ya de los glucocorticoides. Hay que recordar que la rinza alérgica, el asma, es de las patologías crónicas inflamatorias más prevalentes en el mundo. Se calcula que más de 500 millones de personas están afectadas. Un estudio clásico que es el estudio de Isaac evaluó la prevalencia de la enfermedad en todo el mundo. México no fue la excepción, aunque solamente participó en una ciudad que fue la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ya que ahí está como sede el Instituto Nacional de Salud Pública y se obtuvo una prevalencia de menos del 10% en la fase 1 de Isaac. Después, algunos años después, hubo la fase 3 en donde se extendió a otras sedes. La prevalencia en América Latina es distinta entre distintas regiones y distintos países y obviamente si nosotros hacemos un promedio estamos hablando de una prevalencia de alrededor del 18%. Un estudio más reciente, publicado hace unos años por García Almaraz, reporta a través del Global Asthma Network en la fase 1 en 15 centros de 14 ciudades de la ciudad del país la prevalencia de rinitis alérgica de niños de 6 a 7 años de edad del 17.9 al 24.9% y en adolescentes de 13 a 14 años de edad una prevalencia de la rinitis alérgica del 26 al 37% y de la rinoconjuntivitis alérgica del 15%. Como decíamos, el concepto de vía aérea común es un concepto que está sumamente fundamentado. Hace unos años, hace 3, 4 años, hicimos el consenso mexicano sobre manejo de padecimientos en este concepto de vía aérea común, que eran pacientes con rinitis alérgica y otitis media con efusión, pacientes con rinitis alérgica y rinosinusitis, pacientes con asma y rinitis alérgica, asma y rinosinusitis. Es un documento interesante que se publicó en la revista de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología y donde el doctor Andrés Sánchez y algunos de los miembros de COPEME participaron. Es importante aclarar que muchas de este proceso fisiopatológico, tanto de la rinitis alérgica como del asma y otros padecimientos, comparten muchas de las células y de las moléculas que están involucradas. Por lo tanto, algunos de estos tratamientos pueden ayudar en ambas situaciones. De las enfermedades que nosotros más tratamos es, por ejemplo, la otitis media serosa, que se ha demostrado que la rinitis alérgica es uno de los principales factores de riesgo para que un niño desarrolle otitis media serosa. El 87% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica y el 37% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma. Conocemos muy bien la fisiopatología de la otitis media serosa. Si no se detecta a tiempo, pues sabemos que puede evolucionar a formas mucho más complicadas de manejar y mucho más problemáticas para el paciente que dejan más secuelas.
se ha demostrado que una mayor cantidad de pacientes con rinitis alérgica terminan recibiendo el tratamiento estándar, que es la colocación de tubos de ventilación, precisamente por la rinitis alérgica. Y en este estudio bien interesante, en donde se evaluaron diversos factores de riesgo para que un niño pueda desarrollar otitis media con efusión, otitis media serosa o con derrame, que todos son sinónimos. Vamos a ver cómo la alergia tiene una razón de momios de 12.67, que esto quiere decir que la alergia por sí sola impone un riesgo incrementado 12 veces de un paciente con rinitis alérgica de un paciente que no tiene rinitis alérgica. Es 12 veces más el riesgo de desarrollar otitis media serosa. Si vemos otros factores de riesgo, como el ronquido, es 3.86, que es 3 veces más. La otitis media aguda recurrente, 2.54 veces más. La infección de vías aéreas recurrentes, 3 veces más. Y el género femenino, que es en este caso un factor protector. El reflujo extraesofágico no demostró una asociación estadísticamente significativa. Entonces, vemos cómo en estos pacientes con rinitis alérgica y que además tienen otras concomitencias como también problemas crónicos de adenoides y amígdalas, tienen un riesgo incrementado para desarrollar otitis media con efusión, pero también otros de los padecimientos que vemos con mucha frecuencia es la rinosinusitis. Sabemos que la obstrucción del ostium, la reducción del número de cilios, la afectación de la función del aparato mucociliar en la mucosa dentro de los senos paranasales, una afectación en la excreción de algunos gases como el óxido nítrico, que es un gas muy importante en el funcionamiento de este aparato mucociliar, una afectación en la calidad de las secreciones, cantidad y calidad, van a provocar que los pacientes con rinitis alérgica crónica, con este proceso inflamatorio, puedan desarrollar una rinosinusitis alérgica crónica. Y así se ha demostrado en múltiples estudios cuyo objetivo ha sido el de vincular o el de encontrar una asociación entre la alergia y la rinosinusitis, han demostrado que es más frecuente en pacientes alérgicos que en pacientes no alérgicos. Algunos otros estudios interesantes han incluso demostrado que pacientes con rinitis alérgica son pacientes que tienen más riesgo de requerir una cirugía funcional endoscópica, pero además un paciente con rinitis alérgica que fue sometido a la cirugía tiene un riesgo incrementado de tener una falla terapéutica. El 31.9% de las cirugías endoscópicas fracasaron en los pacientes con proceso alérgico de base. Por lo tanto, es muy importante hacer un adecuado diagnóstico, primero con la historia clínica, obviamente tomando en cuenta los antecedentes de atopia familiar, una adecuada exploración física, de preferencia usando endoscopía o nasofibroscopía para evaluar cómo se encuentra este paciente y si nosotros consideramos que tiene características que pudiera corresponder a un paciente con alergia, hacer el diagnóstico adecuado, apoyándonos con nuestros colegas alergólogos para que se hagan las pruebas cutáneas o la búsqueda específica de IgE serológico para poder demostrar que el paciente tiene alergia y, si es así, tratarla antes de la cirugía para poder tener un mejor resultado en la misma. Sabemos también que la rinitis alérgica, y sobre todo dado por el síntoma que más nos preocupa, el síntoma que normalmente lleva al paciente a vernos al consultorio y el síntoma que habitualmente el paciente quiere que le resolvamos en primera instancia, pues es la obstrucción nasal. Y esta obstrucción nasal, pues es también el principal síntoma que afecta la calidad de vida de los pacientes. Se ha demostrado que una buena cantidad de pacientes con rinitis alérgica no pueden desarrollar adecuadamente sus actividades escolares, tienen dificultad para concentrarse, tienen dificultad para realizar sus actividades laborales, tienen un bajo desempeño y una menor calidad del sueño, ¿no? Entonces, hay que recordar también que algunas otras concomitancias pueden ser la hipertrofia de adenoides, en donde muchas veces requerimos hacer una adenoidectomía, pero también son pacientes que tenemos que tratar, obviamente, de su problema alérgico de base. Si nosotros recordamos que los mastocitos son las células efectoras y son las células orquestadoras de esta respuesta inflamatoria, recordando que en un paciente previamente sensibilizado,
es un paciente que ya se había expuesto a este alergeno. El sistema TH2 de linfocitos presenta este antígeno, se producen inmunoglobulina E, ya que es un paciente que tiene ese perfil TH2, por lo tanto, en lugar de que el organismo esté produciendo más IgG e IgM para defendernos del ataque de virus, hongos y bacterias, es un perfil TH2 en donde predominan algunas de las interleucinas que son clásicamente representativas de la respuesta inflamatoria alérgica, que son principalmente interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10 e interleucina 13, que van a dar ese perfil de inflamación TH2 y van a hacer que el paciente produzca inmunoglobulina E, que posteriormente se va a unir a la membrana de los mastocitos, y cuando hay una segunda exposición a este alergeno, se va a reconocer por esta fracción altamente variable de la inmunoglobulina, que se va a reconocer al antígeno, y por lo tanto va a ocasionar la liberación de una gran cantidad de gránulos que se encontraban preformados, que no se sintetizaron en ese momento, estaban preformados, guardados en los mastocitos, y que son principalmente histamina y leucotrienos. Esta es la respuesta alérgica temprana. Por eso, algunos pacientes, y es clásico el paciente, por ejemplo, que es alérgico a las mascotas, que llega a una casa en donde, por ejemplo, hay un gato, el paciente es alérgico a los gatos, y en cuestión de minutos el paciente empieza a tener síntomas de alergia. Normalmente son prurito, estornudos, rinorrea, y en ese momento él sabe que se está exponiendo a esto. En la mayoría de los pacientes, algunas horas después, se desencadena lo que se llama la respuesta alérgica tardía, y esto es una cascada inflamatoria en donde la histamina y los leucotrienos que fueron inicialmente liberados por el mastocito se van a encargar a través de un proceso de quimiotaxis o de reclutamiento de las células que se encontraban en la circulación, de llamar a los eosinófilos, linfocitos, polimorfonucleares, basófilos al sitio de la inflamación, y se van a sintetizar una gran cantidad de mediadores que se van a sintetizar de novo. Esos no estaban preformados y por eso esta respuesta alérgica tardía lleva algunas horas, 3, 4, 5 horas en algunos pacientes, y van a liberar una gran cantidad de mediadores proinflamatorios. Como decíamos, las interleucinas clásicas de la respuesta alérgica son la interleucina 4, 5, 10 y 13 son las más importantes, pero también participan la 6 y la 8, la 2 y la 3. El factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, los prostaglandinas, serotonina, heparina, una gran cantidad de mediadores que van a dar como resultado activación neural, un proceso de extravasación que va a producir vasodilatación y edema de las estructuras, aquí hablando principalmente de la mucosa respiratoria, y vemos aquí clásicamente cómo se ve en una imagen endoscópica un paciente que de estar perfectamente bien con una mucosa no inflamada, en unas horas puede llegar a esto con un proceso inflamatorio muy importante, un aumento obviamente en el crecimiento de los cornetes inferiores, sobre todo dados por estos vasos de capacitancia, esa importante red que conocemos de vasos y de anastomosis arteriovenosas, que van a hacer que el cornete aumente de tamaño, una producción de moco importante y un edema de la mucosa. Entonces ya conocemos perfectamente los síntomas, recordando que todo este proceso inflamatorio pues nos va a dar una afectación no nada más en la nariz, sino también en las estructuras que están cercanas y que comparten este epitelio respiratorio. ¿Qué es lo que dicen las guías de práctica clínica respecto al manejo? Pues la verdad es que sobre todo se enfocan al control crónico de la enfermedad. Entonces, sabemos que estas guías están sobre todo dirigidas al hecho de que tengamos conciencia de que estos pacientes tienen un mayor riesgo de tener concomitancias, de tener una afectación importante en la calidad de vida. Los pacientes con asma tienen mayor riesgo de tener rinitis alérgica y viceversa, y que los pacientes deben de estar controlados adecuadamente.
La clasificación ya la conocemos todos, se modificó de la estacional y perenne que todos conocíamos desde la Facultad de Medicina a intermitente persistente, leve, moderada, dependiendo las características y la presencia de los síntomas. Esto se hizo porque estos autores concluyeron que es más importante saber la temporalidad y la gravedad de los síntomas en el paciente que saber si el paciente es alérgico a un alergeno estacional o a un alergeno perenne. Hay pacientes que son alérgicos a alergenos estacionales y que tienen los síntomas casi todo el año, por lo tanto son pacientes persistentes. Y entonces algunos de estos pacientes no recibían un adecuado tratamiento porque se catalogaban como estacionales. Las primeras guías de práctica clínica, las primeras versiones publicadas por el doctor Jean Bousquet de Montpellier en Francia, en 2001 fue la primera versión de las guías ARIA, en donde se propuso este tratamiento escalonado, en donde principalmente las alternativas que teníamos más seguras y más eficaces eran los antihistamínicos H1 de segunda generación que no tuvieran efectos sedantes, era muy importante y hacían mucho hincapié en esto. Y ahí ya empezábamos a dejar de lado algunos tratamientos farmacológicos que todavía se usaban, como las cromonas, por ejemplo, que ya están totalmente descontinuadas, ya en desuso. Y se referían todavía a los descongestivos intranasales en casos en donde se necesitaba un alivio rápido y duradero de la congestión nasal, pero sobre todo en los pacientes en donde acudían como con una rinitis alérgica moderada grave, persistente o intermitente, en donde la obstrucción nasal fuera el síntoma principal, pues la primera línea de tratamiento tenía que ser el esteroide intranasal. Pero aquí estamos hablando nuevamente del manejo crónico, del manejo de control, y no se metían mucho en el manejo de la enfermedad de forma aguda, que es en donde vamos a ahondar un poquito más adelante. Las nuevas versiones de las guías ARIA, publicada por ejemplo en ARIA 2018 y la transculturización que se publicó en 2019 para México, Argentina y España, refieren que el tratamiento de primera línea en pacientes que tienen una escala visual análoga de menos de 5, en una escala visual que va del 1 al 10, el manejo debería de ser con antihistamínicos orales o intranasales, corticoides intranasales como monoterapia o combinados con acelastina y los antileucotrienos. En los pacientes en donde tenemos una escala visual análoga de más de 5, que son pacientes moderados graves, y entonces aquí la recomendación es el uso de esteroides intranasales como monoterapia o la combinación del esteroide intranasal con acelastina. Y lo mismo sucede en pacientes que ya habían estado en tratamiento y que siguen con una buena control de la enfermedad. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del tema en particular, que es la eficacia de los esteroides sistémicos y obviamente los aspectos de seguridad. Como comentábamos, todos estamos claros, creo que todos hemos visto ya, estamos completamente convencidos del gran perfil de eficacia que tienen los glucocorticoides. Es el tema de seguridad el que nos preocupa un poquito más y es en donde vamos a ahondar un poco más. Recordando que los corticosteroides son hormonas sintetizadas por la corteza suprarrenal que son indispensables para la vida. El organismo produce cierta cantidad de cortisol al día, que tienen efectos antiinflamatorios, tienen efectos en la regulación de la inmunidad y también tienen efectos en el metabolismo de algunas hidroelectrolítico, por ejemplo. Recordando lo que decíamos hace un momento, cuando hablamos de rinitis alérgica y de algunas otras patologías, no solamente estamos hablando de una línea de proceso inflamatorio, no estamos hablando solamente de la histamina o no solamente estamos hablando de los leucotrienos o de las interleucinas o del factor activador de plaquetas, sino que todos estos estas moléculas y estas citoquinas proinflamatorias están causando los síntomas que ya conocemos y sobre todo un proceso inflamatorio muy importante.
Entonces, si nosotros damos solamente un antihistamínico, pues vamos a bloquear solamente la histamina. Igual si damos un bloqueador de los receptores de leucotrienos, solamente vamos a bloquear la función de LTC4, LTD4 y LT4, que no va a ser suficiente para encontrar un alivio importante de todo este proceso inflamatorio, lo que sí nos lo va a dar los glucocorticoides, ¿no? Hay que recordar que los glucocorticoides actúan principalmente en el núcleo de la célula, pero también se ha descrito una acción no genómica de los glucocorticoides que hasta ahorita se ha estudiado poco y no está tan bien comprendida. El cuerpo sintetiza glucocorticoides endógenos en la corteza adrenal para que actúen en una gran cantidad de células, decíamos. Pueden ser las células de la grasa, en el hígado, el músculo esquelético, lo que hace que se regule el metabolismo, la inflamación y la respuesta inmune, entre otras acciones. El mecanismo de acción genómico es el mejor estudiado y es el más importante en la acción de los glucocorticoides. Aparece, hay que recordar que los glucocorticoides son moléculas muy lipofílicas que atraviesan rápidamente las membranas celulares, llegan al cortisol de las células, se unen al receptor glucocorticoide alfa, en donde se forma un complejo glucocorticoide receptor que va a migrar al núcleo de la célula, en donde se va a unir a los factores de respuesta de glucocorticoides, y ahí en el ADN van a funcionar como factores de transcripción. El mecanismo de acción no genómico, por el contrario, no depende de la unión del receptor alfa de los glucocorticoides, ni regula la expresión genómica en el núcleo celular. Lo que se ha visto es que estos efectos no genómicos implican interacciones no específicas con la membrana celular. También regulan la expresión de algunos genes, pero a nivel mitocondrial, en la producción de energía, y obviamente algunos receptores citosólicos y unidos a la membrana. Se conoce menos el mecanismo de acción no genómico de los glucocorticoides. Un aspecto muy importante es que siempre hemos pensado que los glucocorticoides se tardan horas en actuar, y eso pues tiene algo de verdad. Pero cuando pensamos en este mecanismo no genómico, actúa a los pocos minutos. Entonces, la mayoría de los glucocorticoides empiezan a tener esa mediación, ese proceso antiinflamatorio a los pocos minutos, aunque sin lugar a dudas la parte más importante es esta que vamos a ver ahorita, que es la regulación genómica de las mismas. Sucede principalmente una vez que atraviesan la membrana celular y a través de la regulación de la función del núcleo NF kappa beta, en donde va a inhibir la función de algunos genes como el P65 y el P50, en donde van a inhibir la expresión de una gran cantidad de moléculas proinflamatorias. Entonces, como decíamos, este complejo glucocorticoide receptor pasa la membrana nuclear y se une a estos factores de transcripción en el ADN, lo que va a dar como resultado una mayor expresión de proteínas antiinflamatorias y una menor expresión de proteínas proinflamatorias. Y por lo tanto, de ahí sabemos que los glucocorticoides pueden inhibir en una gran escala esta cascada inflamatoria que no es capaz de hacer un antihistamínico, un antileucotrieno o algunas otras clases terapéuticas. Y de ahí la importancia y la diferencia en eficacia de los glucocorticoides contra las demás clases terapéuticas. De acuerdo a la clasificación por duración de acción, los glucocorticoides de corta acción es principalmente cortisona e hidrocortisona, que duran de 8 a 12 horas. Esos casi no los usamos, es incluso hasta difíciles de conseguir. Los de acción intermedia y los de acción larga son los que más utilizamos. Prednisona, prednisolona, metilprednisolona tienen una vida media de 12 a 36 horas. Y betametasona, dexametasona de 36 a 54 horas. La potencia relativa es un aspecto que también debemos de conocer, porque en muchas ocasiones vemos pacientes que habían estado tomando algún glucocorticoide y lo vamos a cambiar o le vamos a aumentar la dosis, y entonces es importante conocer la bioequivalencia de los mismos. Si nosotros tomamos como base la cortisona, vamos a saber que la prednisona
es 5 veces más potente que la cortisona. Pero si hablamos de la prednisolona, tiene una potencia similar a la prednisona, pero por ejemplo, la betametasona también es prácticamente más de 5 veces más potente que la prednisona y la prednisolona, al igual que la dexametasona. Entonces, esto también nos ayuda a calcular las dosis en base a lo que ya sabemos. Una dosis, por ejemplo, si queremos dar una dosis de prednisona de 5 o 10, ya podemos calcular qué tanta dosis de betametasona podemos usar, o si también lo queremos hacer por kilo de peso, también lo podemos hacer de esta forma. Algo que es muy importante y que hasta la fecha todavía batallamos muchísimo con, con estos conceptos, con algunas otras especialidades, en donde todavía les da miedo utilizar para procesos inflamatorios glucocorticoides. Y algo que parece que todavía no queda muy claro es que hay una dosis de inmunosupresión que va sobre de 2 miligramos por kilogramo por día y una dosis antiinflamatoria que va de 0.5 a 2 miligramos por día. La mayoría de los glucocorticoides se recomiendan en su dosis en base a prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día. Es muy raro que utilicemos la dosis de 2 miligramos por kilo por día, que esa ya se acerca a la inmunosupresión. Entonces, si nos quedamos en la dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día, vamos a obtener una respuesta antiinflamatoria con un bajo riesgo de que tengamos un efecto inmunosupresor, y sobre todo si estamos en un proceso infeccioso, que el medicamento nos pueda ser contraproducentes, que fue un poquito lo que pasó ahora con la pandemia, en donde se dijo, bueno, la dexametasona puede impactar favorablemente el desenlace en los pacientes con COVID, y parece que les dijeron, denle dosis de caballo a los pacientes. Obviamente los inmunosuprimieron y pues muchos de ellos no les fue bien, porque precisamente esa inmunosupresión se fue al otro lado y el sistema inmunológico fue incapaz de controlar la producción de partículas virales, ¿no? Entonces tampoco hay que irnos al otro extremo. Es muy importante la vida media, es muy importante cómo vamos a administrar el medicamento. Algo que está muy universalmente aceptado es que no se recomiendan los medicamentos parenterales de depósito en niños. Prácticamente están prohibidos. No se recomienda utilizar medicamentos de depósito en niños. Es mucho mejor la vía oral, porque tenemos un mucho mejor control de la dosis. Si yo doy un esteroide de depósito, yo sé que el efecto del glucocorticoide lo voy a tener de 21 días alrededor, y si el paciente tiene algún efecto secundario, no voy a ser capaz de modificar esa dosis. Ya se la puse y vamos a tener el efecto glucocorticoide durante ese tiempo. Y algo de efecto mineralocorticoide, obviamente. Vamos a inhibir un poquito el eje hipotálamo y suprarrenal. Por el contrario, si yo utilizo en niños la vía oral y se presenta algún efecto secundario, yo voy a poder suspender en ese momento, aunque yo sé que muchos de esos medicamentos que yo estoy usando, pues ya vimos que tienen una vida media de más de 12 horas, 36 horas, y que todavía vamos a tener cierto efecto en las horas siguientes de haber recibido la dosis. Es mucho mejor también porque es más fácil controlar esta dosis que ya decíamos. Si yo doy una inyección, va a ser muy difícil controlar esa dosificación de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día, que sí podemos hacer por vía oral. Y obviamente si utilizamos un tratamiento por menos de 14 días, no se requiere dosis de reducción, que ahorita vamos a ver un poquito esa parte. Algo que nos preocupa, y posiblemente es de lo que más nos preocupa cuando hablamos de la seguridad, del perfil de seguridad de los glucocorticoides orales o sistémicos, es la posibilidad de la inhibición del eje hipotálamo y suprarrenal. Y entonces aquí hay algunos aspectos bien interesantes, que son las recomendaciones para tratar de evitar que eso suceda con nuestros pacientes. Si nosotros utilizamos una menor dosis, eso equivale a tener un menor riesgo de inhibir el eje hipotálamo suprarrenal. Si yo uso menos dosis al día, también tengo un menor riesgo, y hay que recordar que el pico de producción de cortisol en todas las personas
es en la mañana, alrededor de las 6, 8 de la mañana. Si yo doy una sola dosis al día y lo doy en la mañana, estoy mimetizando esa producción de cortisol y tengo menos riesgo de inhibir el eje hipotalámico suprarrenal, porque el cuerpo va a pensar que es parte de la producción fisiológica del cortisol. Yo veo con mucha frecuencia y todo el tiempo veo recetas de colegas que siguen dando la metilprednisolona o la prednisona una, dos o tres veces al día. Ya vimos la vida media que tienen esos medicamentos. La betametasona, más de 36 horas. No tiene ningún caso y no tiene ningún fundamento farmacológico dividir la dosis de un medicamento que tiene una vida media de 36 horas en 3 veces al día. Es más difícil para la mamá dar esa dosis y tenemos más riesgo de inhibir el eje hipotalámico suprarrenal. Entonces, esta es una parte muy importante. Dosis matutina, menos riesgo de inhibición y obviamente menor tiempo de tratamiento tiene un menor riesgo de inhibición. ¿Cuándo hay necesidad de emplear dosis de reducción? Las dosis altas y que sean usadas por más de 2 semanas. Si una dosis se ha empleado ya por más de un mes, hay que hacer el tampering, como dicen los autores anglosajones, que es ese esquema de reducción de la dosis, en donde debemos de ir reduciendo por lo menos el 30% cada cierto tiempo para ir poco a poco retirando el medicamento y disminuir la posibilidad de dejar un hipoaldosteronismo. Cuando hay síntomas de inhibición del eje hipotálamo suprarrenal, ahí sí estamos también obligados a una dosis de reducción, un esquema de reducción en estos pacientes. Entonces, si nosotros estamos hablando de tratamientos de 14 días, difícilmente vamos a tener una inhibición y no necesitamos emplear un esquema de reducción en estos casos. Otra vez, el tratamiento a largo plazo. ¿Qué se considera un tratamiento a largo plazo? Algunos autores dicen más de 4 semanas, pero la mayoría de los autores, incluso revisiones sistemáticas de la literatura, toman en cuenta más de 2 semanas de tratamiento como un tratamiento a largo plazo de glucocorticoides. Y nuevamente, en los mismos conceptos, acción intermedia, hay que tratar de simular una secreción normal, una dosis diaria matutina y que estos medicamentos tengan también pobre acción mineralocorticoide, que algunos glucocorticoides tienen más acción mineralocorticoide que otras. Nuevamente, ya hablando de otros aspectos del perfil de seguridad, nuevamente, evitar pasarnos a la dosis de 2 miligramos por kilo por día, a menos que ya queramos inmunosuprimir al paciente. Lo recomendado es de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día en base a prednisona. Otras situaciones que también se han asociado al uso de los glucocorticoides, se han asociado pero sobre todo a un uso prolongado. No hay una evidencia concluyente que soporte la asociación de los esteroides con úlcera péptica, aunque obviamente mientras más lo usemos y sobre todo si los asociamos, por ejemplo, a un AINE, pues tenemos más riesgo de que esto suceda. La osteoporosis se presenta después de 6 meses de tratamiento, en donde en este tiempo se puede perder hasta el 27% de la densidad mineral ósea con una dosis de 20 miligramos al día. Afortunadamente, en medicina respiratoria es muy raro que tú utilices esquemas cortos de glucocorticoides. Yo creo que de los pocos pacientes que podríamos tratar nosotros serían los pacientes asmáticos, en donde hay pacientes con asma grave que son dependientes de glucocorticoides y se los quitas, se van al hospital. Entonces podría ser algunos de estos pacientes que nosotros no vemos tantos pacientes asmáticos, pero bueno, deberíamos saber manejar el asma y a lo mejor algunos pacientes con rinosinusitis crónica, poliposis nasal, pero la verdad es que yo creo que no está justificado el uso prolongado en nuestra especialidad de glucocorticoides. Redistribución de grasa. A veces le echan la culpa a los glucocorticoides, pero no a las gorditas que se echaron en la mañana. Y obviamente esto aparece ya con 3 meses de tratamiento. Pacientes con diabetes, ya que sabemos que los glucocorticoides son de las hormonas que también regulan la producción de azúcar, estimulan la gluconeogénesis, promueven la resistencia a la insulina y
tenemos que tener cierto cuidado en los pacientes con diabetes. Es muy raro, digo, es menos frecuente que los niños la padezcan, pero debemos de tener cuidado y en los adultos también. Sin embargo, no están contraindicados, solamente debemos explicarle al paciente que hay un mayor riesgo de que se descontrole sus cifras de glucosa, que hay que llevar un mejor control de la misma, no transgredir la dieta y no dejar de tomar sus medicamentos hipoglucemiantes. Y entonces, en la línea del tiempo, pues vemos cómo en general no deberíamos de tener estos problemas en esquemas cortos, que son los que nosotros empleamos en nuestra especialidad. Una revisión sistemática de la literatura publicada por Al-Shebab en 2016 evaluó el perfil de seguridad, los eventos adversos y la toxicidad de los cursos cortos de glucocorticoides en niños. Y justamente ahí dice que el curso corto se considera 14 días, menos de 14 días de tratamiento. Los autores incluyeron 38 estudios clínicos, 22 estudios clínicos aleatorios, con un total de 3,200 pacientes. Ahí dice lo del curso corto, que se definió como el tratamiento menor a 14 días, y los eventos adversos más frecuentes fueron vómito en el 5,4%, cambios en la conducta en el 4,7%, alteraciones del sueño en el 4,3%, y algo importante que ellos manejaron como un evento adverso serio fue susceptibilidad a infecciones, que fue del 0,9%, en donde uno de los pacientes de esos 3,200 tratados falleció por una infección por herpes zóster, me parece. También se vio la inhibición del eje hipotalámico suprarrenal, pero a dosis de 2 miligramos por kilo por día, que también fueron algunos de los pacientes que mostraron susceptibilidad a infecciones. Entonces, nuevamente, si nos quedamos por tiempo corto y a una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, no deberíamos tener mayor problema de seguridad. Y ahí está la tabla ya de todos los efectos secundarios, en donde la mayoría de ellos no fue mayor al 2%. Estos fueron nuevamente los más comunes, y vemos ahí vómito, náusea, incremento del apetito, dolor abdominal, infecciones, eritema, otras alteraciones gastrointestinales, tos, irritación de garganta, diarrea, uresis aumentada, rash. Si nosotros revisamos ahora, además de en un estudio de lo que nosotros más tratamos, que es la combinación de loratadina con betametasona en pacientes con rinitis alérgica severa, vamos a ver cómo en los 4 grupos de tratamiento, en donde los autores incluyeron casi 300 pacientes con rinitis alérgica severa y exacerbada, 4 grupos de tratamiento que fueron tratados durante 5 a 7 días, con betametasona 1 miligramo, betametasona 1 miligramo, con loratadina de 10 miligramos y betametasona de 0,5 miligramos con loratadina de 10 miligramos en comparación al antihistamínico solo. Y los resultados mostraron que todas las combinaciones o el tratamiento que incluía betametasona fue muy superior a la loratadina como monoterapia en la mejoría de la escala total de síntomas. Y respecto a la incidencia de eventos adversos, que es también lo que nos interesa mucho, no hubo diferencias entre los grupos respecto a la incidencia de eventos adversos. Esto, aunque no trata de los esteroides sistémicos, lo quiero tocar muy someramente para recordar que hay que tener en cuenta que algunas veces el paciente con rinitis alérgica, el paciente con asma, además del glucocorticoide que nosotros le vamos a dar, puede ser que ya estuviera con tratamiento con un esteroide intranasal o con un esteroide inhalado en el caso de los pacientes asmáticos. Entonces, hay que considerar que la biodisponibilidad, el porcentaje del medicamento que llega a la circulación sistémica, se debe de sumar la biodisponibilidad del esteroide inhalado, del esteroide intranasal, con el medicamento que yo ya estoy dando. Y entonces, con esto en mente, tenemos que ser todavía más cuidadosos y tratar de utilizar los esteroides intranasales o inhalados que menos se absorban. Hay que recordar que la biodisponibilidad es la suma de ese porcentaje del medicamento que yo pongo en la nariz y que después va a pasar
hacia la circulación sistémica a través del tracto gastrointestinal, va a recibir un rápido metabolismo de primer paso en el hígado, y ese pequeño porcentaje que va a la circulación sistémica y que puede ser detectado se conoce como biodisponibilidad. La biodisponibilidad de los esteroides orales es mucho más alta que de los inhalados, pero esto se suma a la otra. Y entonces hay que tratar de utilizar los que menos se absorben para disminuir todavía más el potencial de efectos secundarios. Furato de mometasona 0.1%, propionato de fluticasona del 1 al 2%, igual que furato de fluticasona y ciclesonida, que andan sobre el 1-2%, budesonida 10%, algunos autores manejan 34%, y beclometasona 44%. Entonces, cuando nosotros evaluamos un esteroide intranasal que se absorbe poco, que tiene muy baja biodisponibilidad, pero en el cual no estamos dando glucocorticoides orales, es muy poco probable que nosotros podamos afectar la función del eje hipotálamico suprarrenal o afectar el crecimiento en los niños, que es algo que también nos preocupa. Obviamente, aquí porque estamos hablando de tratamientos prolongados, de esteroides tópicos, y entonces aquí no tengo ningún problema en utilizar un esteroide intranasal por un año incluso. Hay estudios sobre todo con furato de mometasona, en donde se han empleado por 12 meses seguidos, en donde se ha visto que no afecta el eje hipotálamo hipófisis, no afecta el crecimiento en los niños y no causa atrofia de la mucosa nasal. Entonces, aquí sí se vale. Donde no se vale es en los glucocorticoides sistémicos. Y entonces, las conclusiones de esto es que, antes que nada, tenemos que hacer un diagnóstico correcto para poder tomar la decisión de utilizar nuestro arsenal terapéutico, nuestro arsenal farmacológico. Por ahí dicen que cuando la duda asoma, betametasona, si no sabemos qué es, pero está inflamado, dale betametasona. Yo no creo que eso sea lo correcto. Tenemos en la medida de lo posible que hacer un buen diagnóstico, conocer la fisiopatología, la etiogenia del padecimiento, para saber si el uso del glucocorticoide nos va a dar un beneficio en nuestros pacientes, si lo podemos usar de manera segura y si tenemos que dar algunas otras clases terapéuticas en nuestro esquema. Hay que hacer una prescripción racional de los mismos, conocer la farmacología para conocer esta parte de la bioequivalencia, la vida media, las dosis que se recomiendan para poder hacer un uso seguro, sobre todo en los pacientes pediátricos, conocer los procesos fisiopatológicos y determinar también la mejor vía de administración del fármaco para nuestros pacientes. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Muy, muy, muy interesante todo esto de los corticosteroides sistémicos porque se usan, sin duda se usan en la práctica médica cotidiana, todos lo sabemos, y entonces el chiste es no usarlos, sino usarlos bien. No usarlos, sino usarlos bien, ¿no? Dice aquí, bueno, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es sobre glucocorticoides intranasales no sistémicos, pero bueno, ¿qué opinas del aumento del glaucoma con el uso de corticoides y de catarata? Yo diría, yo preguntaría también por ahí. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿O qué está pasando con esto? Porque los oftalmólogos afirman que sucede y nosotros los otorrinos a veces no estamos muy de acuerdo. ¿Tú qué opinas? Y bueno, este tema del glaucoma, del aumento de la presión intraocular y de las cataratas, es algo que se le ha vinculado a los glucocorticoides desde hace muchísimo tiempo. Y ya se han hecho una gran cantidad de estudios a gran escala, de vida real, se le llaman real life o estudios observacionales de miles de pacientes, en donde se ha fallado a poder demostrar que hay una asociación entre el uso de esteroides intranasales y la aparición de glaucoma o cataratas. Entonces, no hay estudios sólidos que puedan vincular esa asociación. Entonces, sí caemos más en el terreno del mito. Obviamente, si tenemos un paciente que sabemos que ya tiene el problema, que tiene el glaucoma, ahí sí la recomendación sería evitemos usarlos, ¿no? Porque no queremos arriesgarnos a que eso suceda. Al final de cuentas, por la FDA, la gran mayoría de los glucocorticoides tienen ese warning
en cuanto al crecimiento en los niños, a la inhibición del eje hipotálamo, o sea, se curan en salud, ¿no? Sabemos que si tienen baja biodisponibilidad, si se usan con la dosis correcta, el tiempo correcto, el riesgo de que eso suceda es bajísimo, pero pues finalmente la FDA se cura en salud y pone un warning de que eso puede suceder, ¿no? Entonces lo tenemos que tomar en cuenta. En cuenta, sí, sí, claro. ¿Qué opinas tú acerca del Deflazacort, que es un corticosteroide también vía oral, en población pediátrica? No, creo que no hablaste mucho de él o no lo mencionaste en tu presentación. No sé si está indicado en los niños. Sí, como medicamento que tiene una vida de acción intermedia, es una opción terapéutica en los niños. El Deflazacort tiene la virtud de que tiene pocos efectos mineralocorticoides en comparación a otros glucocorticoides que tienen efectos mineralocorticoides más marcados. Entonces, sí es una opción. Ahí lo importante es ver la dosificación, ¿no? Que en niños más pequeños, pues necesitamos formulaciones pediátricas. Claro, ok. ¿Qué opinas, por ejemplo? Es muy común ver recetas de pacientes que llegan tratados de diferentes lugares, que a veces ya llegan con el especialista con recetas, por ejemplo, de combinaciones de antibióticos con corticoides como ceftriaxona, con Dexa, etcétera, etcétera. Al ver que realmente las dosis que se necesitan para producir inmunosupresión o todos estos problemas en el eje, pues son altas y por tiempos prolongados. Realmente, ¿qué opinas tú de estos manejos? ¿Sí tendrán algún fundamento? ¿Sí ayudarán en algo a la inflamación? ¿O cuál es tu opinión? Sí, bueno, yo la verdad es que no uso esas combinaciones de antibióticos con esteroides. Yo creo que por eso es muy importante conocer la bioequivalencia, ¿no? Si sabemos la dosis de dexametasona y sabemos la bioequivalencia de dexametasona contra prednisona, vamos a saber si la dosis que estamos empleando está en el terreno de la dosis de inmunosupresión, que era la dosis que decíamos de mayor de 2 miligramos por kilo por día. Entonces, si sabemos eso y conocemos obviamente el peso del paciente, podríamos considerarlo, ¿no? Pero yo la verdad es que prefiero no usarlo y trato más, sobre todo en niños, de usar presentaciones orales, ¿no? Por lo que ya decíamos que prefiero tener un poquito mejor de control de la dosis que estoy administrando en el paciente, pues obviamente por dosis ponderal. Y lo que sí está súper prohibido es utilizar esteroides de depósito. Eso sí está no recomendado en ningún lado. Claro. ¿Cuál sería una indicación para utilizar un esteroide, digamos, intramuscular en algún paciente pediátrico? Ya dijiste que los esteroides de depósito están contraindicados, pero bueno, se me ocurre, por ejemplo, un paciente asmático mal controlado, que no tiene apego al tratamiento, que no tienes posibilidad de seguimiento. ¿Cuál sería, existe alguna indicación o de plan es un no rotundo? Yo creo que sí, siempre y cuando no sean de depósito, ¿no? Porque hay que recordar que las presentaciones de los esteroides, de los glucocorticoides parenterales, dependiendo la composición, es si son de depósito o si son de acción rápida, ¿no? Entonces, los que no se usan son los de depósito, pero, por ejemplo, por eso está la presentación esta de dexametasona de depósito y la dexametasona normal. Yo creo que sí podemos usar esteroides intramusculares en un paciente que amerita, en donde necesitamos un inicio de acción más largo, o incluso en pacientes que no toman o que se les complica mucho la vía oral, ¿no? Algunos niños y las mamás batallan mucho para darles el medicamento, se los dan, lo escupen y tienes al paciente ahí con mucho problema. Yo creo que en esos pacientes sí se puede utilizar el medicamento por vía intramuscular, pero que no sea de depósito. Ok. ¿Cuál sería el corticosteroide ideal para tratar de yugular una crisis asmática moderada en un paciente que no están funcionando a lo mejor los inhaladores o el tratamiento convencional del asma, las nebulizaciones incluso?
Bueno, si nosotros revisamos los estudios en asma, yo tengo algo de experiencia en eso porque trabajamos con la ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Tórax. Ayudé en el desarrollo de la guía de asma grave, hace unos años, y todos revisamos toda la evidencia que hay sobre glucocorticoides, y el glucocorticoide que más investigación tiene y el que más se ha evaluado es prednisona, justamente, y también un poco de dexametasona. Entonces, posiblemente son los que más se utilizan en asma, aunque ahí, pues, el tratamiento de primera elección son más que nada los broncodilatadores y los esteroides inhalados, ¿no? Pero sí, el glucocorticoide, sin lugar a dudas, Tiene su su, lugar. tiene su lugar en el manejo de las exacerbaciones. Ok. ¿Qué opinas de el uso de glucocorticoides sistémicos en pacientes con otitis media con efusión? Hay algunas publicaciones, a lo mejor no muy recientes, que dicen que eso puede ayudar o coadyuvar a desaparecer la efusión en algunos pacientes. No sé cuál sea tu opinión. Bueno, las revisiones sistemáticas que hay publicadas al respecto han sido claras en el sentido de que el beneficio es a corto plazo nada más. Se ha observado un beneficio al mes de tratamiento, pero cuando el paciente se sigue 2 o 3 meses, se ha observado que el paciente regresa con el problema. Entonces, por eso no está indicado ni el uso de antibióticos sistémicos ni el uso de esteroides sistémicos en pacientes con autismo y con efusión, porque ya las revisiones sistemáticas se han encargado de informarnos que no hay un beneficio a largo plazo. A largo plazo, sostenido, digamos. Ok. Eh, Sinusitis, rinosinusitis crónica o agudizada, algunos pacientes pediátricos que tienen adenoides, sinusitis, alergia, tras un evento de una gripa, un catarro, se exacerba muchísimo la inflamación y llegan totalmente tapados. El corticoide intranasal no entra por más que les laves la nariz. ¿Qué opinas tú de utilizar los esteroides orales en esta situación? Bueno, ahí sí ya sería una recomendación totalmente basada en la experiencia, porque Off-label. sí off-label, y sí off-label, y además que yo sepa, no hay recomendaciones de guías de práctica clínica en No. rinosinusitis crónica en niños, creo que no hay, y revisiones temáticas posiblemente no vamos a encontrar estudios clínicos. Em, sí, si llegan ese paciente, como tú lo comentas, Nuria, exacerbado, que ya tenía un antecedente de estar con algún tiempo con broncopatía, rinosinusitis, seguramente tiene asociación de una adenoiditis crónica y el paciente está muy exacerbado y muy obstruido. Mi experiencia es que sí funciona el esquema corto de glucocorticoides. Ahí le das glucocorticoides, evalúa si además tiene algún proceso infeccioso bacteriano para dar algún antibiótico, lavados nasales y descongestivos tópicos también, ¿no? Básicamente es lo que podemos dar en esos casos. ¿Cuál sería el que tú elegirías en este caso? Bueno, si el paciente tiene alergia concomitante, yo sí utilizo mucho la loratadina con betametasona, porque es un medicamento que tiene una dosis bajita de glucocorticoide, entonces te ayuda bastante y ya está asociado al antihistamínico. Entonces, a los pacientes alérgicos les va muy bien con la combinación de loratadina con betametasona. En casos más severos, en casos en donde yo necesito como controlar así con más precisión esta dosis de 1 miligramo por kilo por día. Y aquí algunos de mis residentes creo que están atendiendo la charla y no me van a dejar mentir. Utilizamos mucho metilprednisolona, que podemos regular en esa dosis por kilo de peso en la presentación, sobre todo de 3 miligramos por kilo, por 3 miligramos por mililitro. Y entonces usamos mucho esa presentación porque es cuando tenemos un proceso mucho más importante, mucho más fuerte en el proceso inflamatorio y el paciente está muy sintomático. Yo sí prefiero usar metilprednisolona. Claro, y sería 7 días, por ejemplo.
Sí, 7 días, dependiendo la historia del paciente. Si es un paciente con un proceso agudo, una rinosinusitis aguda, que no tiene antecedentes de haber tenido síntomas rinosinusales previos, 7 días me parece que puede ser un buen tiempo, 10 días máximo. Pero en estos pacientes en donde ya parece que es un proceso crónico agudizado, que tiene alergia, que tiene otros componentes, otras concomitancias, rinosinusitis, adenoiditis crónica, a veces llegan con otitis, a veces tienen todo, o sea, donde tú te metas vas a ver inflamación Le encuentras. y le vas a encontrar, yo sí utilizo los 14 días de tratamiento. Ok, sin problema porque ya nos dijiste que son 15 días para lograr un efecto Y, de la reducción del eje, ¿no? Exacto, sin necesidad de hacer un esquema de Un reducción, tapering. 2 semanas no hay necesidad de hacerlo. Yo a veces lo he utilizado 3 semanas y no hago el esquema de reducción. Más que eso sí hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente. Cuando haces tapering, 30% de la disminución de la dosis cada tercer día. Y cada tercer día es una buena opción. Ujú. Ok. Y por último, en la tos. También preguntan por aquí acerca de la tos. Hay pacientes que tienen tos residual un poco severa después de un cuadro infeccioso, inflamatorio. ¿Tienes experiencia con el uso de algún corticoide vía oral? ¿Te funciona? ¿Lo has La, utilizado? la verdad es que cuando ya tienes, y todos lo hemos experimentado en pacientes que tienen un cuadro infeccioso viral o incluso viral que después se volvió bacteriano, ya estamos hablando de pacientes que llevan 2 o 3 semanas con el cuadro y si tú los tomaste desde un inicio y viste que tenían un proceso inflamatorio importante, yo sí utilizo en esos pacientes, por ejemplo, con influenza, que les va muy mal, les pega durísimo la influenza, sí les manejo un esquema corto de glucocorticoides. El problema es que ya te echaste las 2 semanas, ajá, y el paciente todavía sigue con tos residual, ¿no? Ese proceso inflamatorio que todavía les queda, sobre todo de un proceso como el de influenza, para influenza, que son virus que afectan durísimo el epitelio respiratorio, lo destruyen, lo barren completamente, solo dejan Sincicial respiratorio también, ¿no? y esencial respiratorio, y entonces te deja una tos por semanas, entonces ya no puedes estar usando el glucocorticoide por mucho más tiempo, o por lo menos no es lo recomendado. Entonces yo en ese caso les prefiero recomendar terapia nebulizada, mejor que se nebulicen con un glucocorticoide tópico y un broncodilatador. Yo creo que eso les puede ayudar más sin preocupaciones de tener después algún efecto secundario por el uso del glucocorticoide. Claro, pero a veces ya los nebulizas y tampoco, ¿no? Sí, no, hay Entonces, veces que hay que darles tiempo nada más a que se les quite, ¿eh? Yo les digo, no te desesperes. A veces la tos es el último síntoma que se te va a quedar. Este, Les des lo que les des, no les va a ayudar. Pero las nebulizaciones siempre ayudan, sí. Por lo menos sintomáticamente, como broncodilatas, ayudas a la movilización de secreciones, desinflamas un poco, siempre ayudan. y también tú tienes una guía de nebulizaciones muy interesante. Participé con la gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en un conceso de terapia nebulizada que me invitaron, sí. También hay que leerla porque Sí, también está sí interesante. es bastante esclarecedora. Y Pues, además es otra opción terapéutica que tenemos que a veces no la usamos porque no exacto. estamos como muy familiarizados, pero que los pacientes te lo van a decir, les va muy bien con la terapia nebulizada. Claro, yo pienso que todo paciente alérgico debe tener, pediátrico o adulto, un nebulizador en su casa, Sí, totalmente. definitivamente. Incluso para infecciones respiratorias, que hay veces que el paciente está con tos, flema y no se les quita. La mamá que está desesperada porque el niño parece que se va a dormir, dan las 9 de la noche y empieza el concierto de tos productiva. Siempre les va a ayudar la nebulización. Siempre los pacientes te lo van a agradecer. Así es. Pues son todas las preguntas, José Luis. No sé si tú quisieras hacer algún último comentario. No, pues básicamente eso, que no le tengamos miedo al uso de glucocorticoides, siempre que tengas un padecimiento en donde hay un proceso inflamatorio, y yo me atrevería a decir que casi todo lo que vemos es así, no tengan miedo en usar glucocorticoides
pero bajo estos preceptos, ¿no? De tiempo corto, a la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, tratar de que sea medicamentos por vía oral, sobre todo en niños, evitar medicamentos de depósito, y normalmente vas a tener un beneficio para el paciente. Claro que sí. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por estar aquí acompañándonos y por todas sus preguntas. Y pues les recuerdo, la siguiente sesión es la próxima semana. Les estaremos avisando por redes sociales. Gracias, José Luis, como siempre. Y nos vemos la próxima. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.